fue un rotundo fracaso. ¿El hackeo? Sí, en general. Hasta ahora, la filtración de correos electrónicos del ejército mexicano ha revelado el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Además, casos de abusos en la Sedena, y que fue precisamente esta secretaría la que propuso la reforma a la Guardia Nacional. Y estos son solo 3 ejemplos. Así que, ¿de quién fue el fracaso? La filtración de correos electrónicos de la Sedena, también conocida como Guacamaya Leaks, consta de 6 terabytes de información. Si esto te suena como que es muchísima información, efectivamente es demasiada. Y aunque lo primero de lo que nos enteramos fue de la verdadera condición de salud del presidente López Obrador, después de esa nota han sido publicadas muchas más con información muchísimo más relevante. En Serendipia sabemos que es fácil perderse entre tanta información, y aunque en los últimos días han sido publicadas muchas notas y reportajes a partir de esta filtración, nosotras elegimos lo que consideramos que son 5 noticias muy importantes que tienes que saber y que provienen de los Guacamaya Leaks. Así que si ya no sabes a quién creerle, a dónde voltear, qué noticia leer, a continuación te voy a dar un resumen de estas 5 noticias para que estés enterada y enterado de qué es lo más relevante que contienen los Guacamaya Leaks. En primer lugar, tenemos que el ejército fue el autor de la reforma para la Guardia Nacional. Esta es una nota publicada en Proceso. De acuerdo con la filtración, el pasado 1 de julio, la Sedena le presentó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2 iniciativas de reforma. El semanario Proceso comparó la reforma que al final presentó el presidente López Obrador y las 2 propuestas que había presentado la Sedena, y encontró que una de estas propuestas es la que al final fue presentada por el mandatario casi de manera íntegra. Lo que, en otras palabras, quiere decir que el ejército mexicano fue el autor original de la reforma para la Guardia Nacional. Estos correos electrónicos también revelan que hasta noviembre de 2021 la Sedena tenía 308 reportes de militares acusados, procesados o sentenciados por violar derechos humanos. Estos casos datan desde el año 2009, de acuerdo con la nota publicada por El País. 23 de estas son denuncias por o abuso, y de este total solamente 10 fueron procesadas y en 5 casos hubo una sentencia. El resto de los casos quedó archivado. Entre estos casos está el relato de una soldada de Chihuahua, quien, según su testimonio, los altos mandos del ejército entraban a los cuartos de las mujeres a quienes obligaban a tener relaciones sexuales. Si ellas no accedían, eran víctimas de violencia física y psicológica. A partir de esto, la medida que puso en marcha la Sedena fue la difusión y la firma de una carta en la cual los elementos del ejército mexicano se tenían que comprometer a no abusar sexualmente de nadie y a no violar los derechos humanos. Ok. Después tenemos correos electrónicos de 2015 en donde se aconsejaba deslindar al ejército mexicano de participar en cualquier acción que haya desencadenado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, el ejército pedía criminalizar a los estudiantes, desacreditar a sus padres y defender a toda costa la verdad histórica. Entre estos hay algunos correos electrónicos del general de división Humberto A. Guillermo Aguilar, quien fue jefe del Estado Mayor y recomendaba aleccionar al personal militar del batallón 27 para evitar inconsistencias en sus declaraciones. Este mismo general propuso considerar declarar muertos a los estudiantes para poder indemnizar a sus familias y sugirió contratar a otros peritos que comprobaran la verdad histórica y que desacreditaran las conclusiones del GIEI. Esta es una nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estos correos electrónicos también demuestran que al menos 3 personas que son periodistas y defensoras de derechos humanos fueron espiadas con el software Pegasus. Y no, esto no sucedió en el sexenio pasado, sino entre 2019 y 2021, es decir, en esta administración. Lo que tienen en común estas 3 personas es que han denunciado violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas de México. Además, de acuerdo con la investigación que fue publicada
publicada en Aristegui Noticias, pero en la que participaron todas estas organizaciones que estamos viendo en pantalla, el ejército mexicano habría tenido contratos con una empresa que supuestamente está autorizada para vender el software Pegasus en México. Autorizada por un empresario israelí, por supuesto, no por el gobierno mexicano. Y por último, estos correos electrónicos también revelan la supuesta creación de la empresa Servicios Turísticos Itzamna. Esta empresa estaría encargada de manejar hoteles y parques nacionales en el sureste mexicano. Además, en estos correos también se discutiría la supuesta creación de una aerolínea controlada por el ejército mexicano. Esto último, de hecho, es cierto y ya lo confirmó el presidente López Obrador en su conferencia del 5 de octubre. Sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Tocó madera, si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de Comunicaciones que si esté en manos de la Secretaría de la Defensa. Estas son solo 5 revelaciones de las Guacamaya Leaks. Si conoces alguna otra que te parezca interesante, por favor déjala en los comentarios y cuéntanos si ya conocías estas noticias y por supuesto qué te parece. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo en la cual consistencias no.